el silencio que lo cambió todo. Durante más de 3 décadas, Miguel Poveda fue una voz que nunca tembló sobre el escenario. Su arte, profundamente arraigado en el flamenco, no solo conquistó a España, sino que cruzó fronteras, llegando a los rincones más íntimos del alma humana. Sin embargo, detrás de esa voz poderosa y segura, existía un silencio que nadie lograba descifrar. A sus 53 años, cuando el mundo pensaba que ya lo sabía todo sobre él, Miguel decidió romper ese silencio, y lo hizo de una manera que nadie esperaba. Nos hemos casado. Esas 3 palabras, pronunciadas en una entrevista aparentemente rutinaria, no solo sorprendieron a sus seguidores, sino que desataron una ola de reacciones en toda la industria. Durante un año entero, el artista había vivido un amor en secreto. Un amor que, según sus propias palabras, le devolvió la paz que nunca había encontrado ni en los aplausos ni en los premios. Pero, ¿cómo llegó hasta ese momento? Para entenderlo, hay que volver al origen. Miguel Ángel Poveda León nació en Barcelona, en una familia humilde donde el arte no era un lujo, sino una necesidad emocional. Desde pequeño, mostró una sensibilidad especial. Mientras otros niños jugaban en la calle, él se quedaba escuchando viejos discos de flamenco, tratando de imitar esas voces cargadas de dolor y pasión. Su madre solía decirle, tú no cantas, tú sientes. Y tenía razón. A lo largo de los años, Miguel no solo perfeccionó su técnica, sino que desarrolló una identidad artística única. No era un cantante más, era un narrador de emociones. Cada interpretación suya era una confesión, una herida abierta, una historia sin filtros. Sin embargo, mientras su carrera crecía, su vida personal se volvía cada vez más hermética. Nunca habló abiertamente de sus relaciones, nunca confirmó ni negó rumores. Su vida sentimental era un territorio vedado, incluso para los periodistas más persistentes. Y aunque muchos especulaban, nadie tenía certezas. Ese silencio no era casual. Según fuentes cercanas, Miguel siempre sintió que su vida privada debía permanecer al margen de su carrera. El público tiene derecho a mi voz, pero no a mi corazón, habría dicho en más de una ocasión. Pero todo cambió hace 2 años. Fue en un evento cultural en Madrid, lejos de los grandes focos mediáticos, donde conoció a quien hoy es su esposo, Alejandro Ferrán. Un nombre desconocido para el gran público, pero que pronto se convertiría en una pieza clave en la vida del artista. Alejandro no pertenecía al mundo del espectáculo. Era arquitecto, especializado en restauración de edificios históricos. Un hombre discreto, reservado, con una mirada tranquila que contrastaba con la intensidad de Miguel. Su primer encuentro no tuvo nada de extraordinario. Una conversación casual. Un café compartido. Una sonrisa que se prolongó más de lo habitual. Pero algo ocurrió. Miguel lo describió así. No fue amor a primera vista, fue algo más profundo. Fue como reconocer a alguien que ya formaba parte de mí. Desde ese momento, comenzaron a verse con frecuencia. Paseos nocturnos, cenas discretas, viajes improvisados. Todo lejos del ojo público. Todo cuidadosamente protegido. Porque Miguel sabía que ese amor era distinto. Por primera vez en su vida, no sentía la necesidad de esconderse emocionalmente, pero sí de proteger lo que estaba construyendo. No era miedo al qué dirán, sino respeto por la autenticidad de la relación. Con el paso de los meses, lo que comenzó como una conexión tranquila, se transformó en un vínculo sólido. Alejandro no solo aceptaba a Miguel tal como era, sino que lo entendía en sus silencios, en sus dudas, en sus momentos de vulnerabilidad. Y eso, para alguien que había vivido gran parte de su vida detrás de un personaje público, era algo revolucionario. Con él no soy Miguel Poveda, soy Miguel. Y eso lo cambia todo, confesó. La relación avanzó sin prisas pero sin pausas. Un año después de conocerse, tomaron una decisión que marcaría un antes y un después. Casarse en secreto. La ceremonia fue íntima. Apenas una docena de personas. Sin prensa, sin redes sociales, sin anuncios. Solo ellos, solo verdad. Se celebró en una pequeña finca en las afueras de Barcelona, rodeados de naturaleza. No hubo trajes extravagantes ni discursos largos, solo miradas cómplices, manos entrelazadas y una promesa que, según los presentes, fue profundamente emotiva. «Prometo cuidarte incluso en tus silencios», dijo Miguel durante la ceremonia. Alejandro respondió con una frase sencilla pero poderosa. «Y yo prometo ser el lugar al que siempre quieras volver». Después de la boda, decidieron mantenerlo en secreto. No por vergüenza, no por miedo, sino porque querían vivir ese amor sin interferencias. Durante un año entero, Miguel continuó con su vida pública como si nada hubiera cambiado. Conciertos, entrevistas, proyectos musicales, todo seguía su curso. Pero quienes lo conocían bien notaron algo diferente. Su mirada, su calma, su forma de hablar. Había algo en él que ya no parecía cargar con el peso del pasado. Y entonces llegó el momento.
En una entrevista reciente, el periodista le preguntó, casi como una formalidad, ¿cómo está tu vida personal? Miguel hizo una pausa, sonrió, y dijo, muy bien. Me casé hace un año. El silencio que siguió fue absoluto. Pero no duró mucho, porque esa confesión no solo revelaba un matrimonio oculto, sino que también abría una nueva etapa en la vida del artista. Una etapa donde el amor ya no era un secreto, donde la verdad por fin tenía voz, y donde Miguel Poveda, más allá del artista, se permitía ser simplemente un hombre que encontró a alguien con quien compartir su vida. Sin máscaras, sin miedo, sin silencio. Este es solo el comienzo de una historia que, durante años, permaneció en la sombra, y que ahora, finalmente, empieza a ser contada. El amor detrás de las puertas cerradas. Después de la confesión pública que sacudió a sus seguidores, la vida de Miguel Poveda cambió de una manera inevitable. Lo que durante un año había sido un refugio íntimo, protegido del ruido mediático, ahora se convertía en un tema de interés global. Pero lejos de la presión que muchos esperaban, Miguel reaccionó con una serenidad sorprendente. Porque, en realidad, su historia ya estaba escrita mucho antes de ser contada. La vida junto a Alejandro Ferrán no era una fantasía idealizada, ni un relato perfecto sin grietas. Era, como toda relación verdadera, un proceso constante de descubrimiento, adaptación y crecimiento mutuo, y ahí radicaba su autenticidad. A diferencia de muchas relaciones en el mundo del espectáculo, donde la exposición constante puede desgastar incluso los vínculos más sólidos, la relación de Miguel y Alejandro nació en silencio. Y ese silencio, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en su mayor fortaleza. En su hogar no existían los flashes ni las expectativas externas. Solo dos hombres aprendiendo a convivir. Los primeros meses de matrimonio estuvieron marcados por una sensación de calma que Miguel nunca había experimentado. Después de años viviendo entre giras, entrevistas y escenarios, regresar a casa dejó de ser un acto automático para convertirse en un momento profundamente significativo. Antes llegaba a casa y solo había silencio. Ahora ese silencio tiene sentido, confesó en una conversación privada. Alejandro, por su parte, aportaba una estabilidad que contrastaba con el ritmo intenso de la vida artística de Miguel. Su rutina como arquitecto le permitía mantener una estructura clara, algo que Miguel, acostumbrado al caos creativo, necesitaba más de lo que imaginaba. Pero no todo fue sencillo. Adaptarse a la convivencia implicó enfrentarse a diferencias inevitables. Miguel era impulsivo, emocional, profundamente intuitivo. Alejandro, en cambio, era metódico, reflexivo, paciente. En más de una ocasión, esas diferencias generaron tensiones, pequeñas discusiones, malentendidos cotidianos, momentos de incomodidad que, aunque normales, adquirían un peso especial debido a la intensidad emocional de ambos. Sin embargo, lo que diferenciaba su relación de otras no era la ausencia de conflictos, sino la forma en que los enfrentaban. Nunca dejaron que el orgullo hablara más alto que el amor. Nunca permitieron que el silencio se convirtiera en distancia. Aprendimos a discutir sin destruirnos, dijo Miguel en una entrevista posterior. Esa frase resumía una de las claves de su matrimonio, porque amar, en su caso, no significaba evitar el conflicto, sino saber atravesarlo juntos. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando la noticia de su matrimonio comenzó a circular en los medios, incluso antes de que Miguel lo confirmara públicamente. Rumores, especulaciones, titulares sensacionalistas. Algunos medios intentaron construir narrativas que distorsionaban la realidad. Otros cuestionaron la autenticidad de la relación, sugiriendo que se trataba de una estrategia mediática. Para Alejandro, que nunca había estado expuesto a ese nivel de atención, fue un golpe inesperado. No estoy preparado para esto, le confesó a Miguel en una noche particularmente tensa. Ese fue un punto de inflexión. Por primera vez, Miguel se vio obligado a confrontar una realidad que había evitado durante años. Su vida pública podía afectar directamente a la persona que amaba. Y eso lo cambió todo. Decidió entonces tomar una postura clara. No volvería a esconder su verdad, pero tampoco permitiría que el mundo invadiera su espacio personal. Fue en ese contexto donde tomó la decisión de hablar, no como artista, sino como hombre. La entrevista en la que reveló su matrimonio no fue un acto impulsivo, sino el resultado de un proceso interno profundo. Una decisión consciente de dejar de dividir su vida en dos partes, la pública y la privada. Durante años pensé que proteger mi vida personal significaba ocultarla. Ahora entiendo que protegerla es vivirla con honestidad, afirmó. Esa honestidad no solo fortaleció su relación con Alejandro, sino que también transformó su conexión con el público. Muchos seguidores reaccionaron con emoción, otros con sorpresa, algunos inevitablemente con críticas. Pero Miguel no buscaba aprobación, buscaba coherencia. Y por primera vez la encontró. En el ámbito personal, la dinámica de la pareja comenzó a evolucionar.
La exposición mediática trajo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para redefinir su relación. Alejandro empezó a acompañarlo en algunos eventos, siempre manteniendo su perfil discreto. No buscaba protagonismo, no lo necesitaba. Su presencia, silenciosa pero firme, se convirtió en un apoyo constante para Miguel. Cuando canto, sé que está ahí. Y eso me da una tranquilidad que nunca había sentido, confesó el artista. Incluso en el escenario, su interpretación comenzó a cambiar. Había una nueva emoción en su voz, una profundidad distinta, como si cada canción estuviera impregnada de una verdad más íntima, más real. Los críticos lo notaron, el público también, pero pocos entendían el origen de ese cambio. Hasta ahora, porque detrás de cada nota, de cada verso, de cada silencio, había una historia de amor que, durante mucho tiempo, permaneció oculta. Una historia que no necesitaba ser perfecta para ser verdadera, y que, precisamente por eso, resultaba tan poderosa. En la intimidad de su hogar, lejos de las cámaras, Miguel y Alejandro construían una vida basada en pequeños gestos. Un desayuno compartido, una conversación sin prisas, una mirada que decía más que 1000 palabras. Momentos simples, pero esenciales, porque al final, el amor no se define por los grandes acontecimientos, sino por la forma en que dos personas eligen estar presentes el uno para el otro, día tras día. Y en ese sentido, su historia apenas comenzaba. A pesar de los desafíos, de las dudas, de las voces externas, Miguel Poveda había encontrado algo que durante años creyó inalcanzable. No el éxito, no el reconocimiento, sino la paz. Una paz que no se encontraba en los escenarios, ni en los aplausos, ni en los premios, sino en la certeza de no estar solo, de tener a alguien que lo eligiera, incluso en sus momentos más vulnerables, y de poder, finalmente, elegir también, sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de esconderse, porque después de tanto tiempo, Miguel ya no cantaba solo para el mundo, cantaba para alguien que lo escuchaba de verdad, y eso lo cambiaba todo, la tormenta después de la verdad. La confesión de Miguel Poveda no solo marcó el inicio de una nueva etapa, sino también el comienzo de la prueba más dura de su vida personal. Porque decir la verdad no siempre libera de inmediato. A veces la verdad incomoda, a veces provoca, y otras veces desata una tormenta imposible de controlar. En los días posteriores a la entrevista, los medios explotaron la noticia con una intensidad que ni siquiera Miguel había anticipado. Lo que él había expresado con serenidad y honestidad fue transformado, en muchos casos, en titulares sensacionalistas. El secreto mejor guardado del flamenco. Un matrimonio oculto durante 1 año. ¿Quién es el hombre que cambió la vida de Miguel Poveda? El nombre de Alejandro Ferrán comenzó a circular sin control. Fotos filtradas, datos personales expuestos, análisis innecesarios sobre su vida, su pasado, su apariencia. Todo aquello que habían protegido durante tanto tiempo empezó a desmoronarse. Para Alejandro, la situación fue abrumadora. No estaba acostumbrado a ese nivel de exposición. No sabía cómo reaccionar. Y sobre todo, no entendía por qué su vida, que siempre había sido tranquila, se convertía de repente en un espectáculo público. Una noche, después de leer un artículo especialmente invasivo, dejó el teléfono sobre la mesa y dijo: «Esto no es vida, Miguel». Esa frase quedó suspendida en el aire, pesada, dolorosa, porque no era un reproche, era un grito de agotamiento. Miguel lo entendió al instante. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que el amor que tanto había querido proteger estaba en peligro. No por falta de sentimientos, sino por el peso del mundo exterior. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa, conversaciones inconclusas, miradas esquivas, momentos en los que ambos parecían estar presentes físicamente, pero emocionalmente distantes. Miguel intentó mantener la calma, pero por dentro estaba desbordado. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si revelar su matrimonio había sido un acto de valentía, o un error irreversible, porque aunque él podía soportar la presión mediática, Alejandro no tenía por qué hacerlo. Y esa diferencia empezó a abrir una grieta. El punto de quiebre llegó durante una discusión que, en apariencia, comenzó por algo trivial. Un comentario, un malentendido, un tono de voz que no fue el adecuado. Pero en realidad, lo que estalló esa noche no fue una discusión puntual, fue la acumulación de semanas de tensión. «Yo no elegí esta vida», dijo Alejandro con una firmeza que Miguel nunca había escuchado antes. «Y yo no puedo dejar de ser quien soy», respondió Miguel, sin poder ocultar el dolor en su voz. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra, porque ambos tenían razón, y al mismo tiempo, ninguno sabía cómo resolverlo. Esa noche, por primera vez desde que se conocieron, durmieron en habitaciones separadas, no por orgullo, sino por necesidad de pensar, de respirar, de entender. Miguel pasó horas despierto, mirando al techo, recordando cada momento que los había llevado hasta allí. El primer encuentro,
las primeras conversaciones, la decisión de casarse. Y se hizo una pregunta que lo paralizó. ¿Y si el amor no es suficiente? Mientras tanto, Alejandro, en silencio, reflexionaba desde otro lugar. No dudaba de lo que sentía, pero empezaba a cuestionar si podía vivir bajo una exposición constante que no había elegido. No quería cambiar a Miguel, pero tampoco quería perderse a sí mismo. A la mañana siguiente, el ambiente era frío, distante, como si entre ellos o entre ellos hubiera aparecido una barrera invisible. Pero el amor, cuando es real, no desaparece de un día para otro. Se transforma, se cuestiona, se pone a prueba. Y en ese momento su relación estaba siendo puesta al límite. Fue Miguel quien decidió dar el primer paso. No como artista, no como figura pública, sino como hombre. Se acercó a Alejandro, sin discursos preparados, sin frases perfectas, solo con verdad. Si esto te está haciendo daño, tenemos que cambiar algo, pero no quiero perderte, dijo. No fue una declaración grandilocuente, fue una súplica honesta. Alejandro lo miró en silencio, y en ese silencio había miedo, pero también amor. Yo tampoco quiero perderte, respondió finalmente. Ese fue el inicio de una conversación que duró horas. Una conversación incómoda pero necesaria. Hablaron de límites, de exposición, de privacidad, de lo que estaban dispuestos a aceptar y de lo que no. Por primera vez pusieron reglas claras. No todo sería público, no todo sería compartido. Y sobre todo, ninguna decisión importante volvería a tomarse sin considerar al otro. Esa conversación no resolvió todo de inmediato, pero cambió algo fundamental. Les recordó por qué estaban juntos. No por la comodidad, no por la costumbre, sino por elección. A partir de ese momento, comenzaron a reconstruir su equilibrio. Miguel redujo su exposición mediática en temas personales. Alejandro estableció límites claros respecto a su vida privada. Y juntos aprendieron a navegar un mundo que, aunque a veces parecía hostil, también podía ser manejado con inteligencia y respeto. No fue fácil. Hubo recaídas, momentos de duda, días en los que el miedo volvía a aparecer, pero ya no estaban solos frente al problema. Lo enfrentaban juntos. Y eso hacía toda la diferencia. Porque amar no es solo compartir los momentos felices. Es también sostenerse en medio de la tormenta. Es elegir quedarse, incluso cuando irse parece más fácil. Y en ese sentido, Miguel y Alejandro estaban escribiendo una historia que iba mucho más allá de los titulares. Una historia donde la verdad no era el final del camino, sino el comienzo de una lucha más profunda, más real, más humana. La tormenta no había terminado, pero ya no los encontraba desprevenidos. Ahora sabían que, pasara lo que pasara, había algo que ningún titular podía destruir, lo que habían construido juntos, y eso era más fuerte que cualquier ruido exterior. Donde habita la verdad, después de la tormenta, llega el silencio, pero no el silencio vacío de antes, no el silencio que esconde, que teme, que huye, sino un silencio distinto, un silencio lleno de ese significado, un silencio que ya no pesa, sino que sostiene. Para Miguel Poveda, ese nuevo silencio marcó el comienzo de una etapa que jamás había imaginado posible. No porque su vida se volviera perfecta, sino porque, por primera vez, dejó de intentar aparentarlo. La relación con Alejandro Ferrán no salió intacta de la tormenta, pero salió más fuerte, más consciente, más real. Porque lo que sobrevivió ya no era la ilusión de un amor protegido, sino la certeza de un amor probado. Y eso cambia todo. Con el paso de los meses, ambos comenzaron a reconstruir su vida desde un lugar diferente. Ya no se trataba de esconderse, pero tampoco de exponerse innecesariamente. Habían aprendido que la verdadera intimidad no depende del secreto, sino del equilibrio. Un equilibrio frágil, sí, pero posible. Miguel retomó su agenda artística con una nueva perspectiva. Los escenarios seguían siendo su hogar, pero ya no eran su único refugio. Ahora había otro. Un hogar compartido. Un espacio donde no tenía que demostrar nada. Donde no había expectativas externas. Solo presencia. Solo verdad. Y esa transformación empezó a reflejarse en su arte. Las canciones que interpretaba ya no sonaban igual. Había una profundidad distinta. Una vulnerabilidad que antes solo aparecía en momentos muy concretos y que ahora se volvía constante. Como si cada nota estuviera atravesada por una experiencia vivida, no imaginada. Los críticos hablaron de una nueva etapa emocional. El público, sin saber exactamente por qué, sentía que algo había cambiado. Y tenían razón, porque Miguel ya no cantaba desde la herida, cantaba desde la sanación. En lo personal, la dinámica con Alejandro también evolucionó. No volvieron a ser los mismos de antes, y eso era necesario. Habían aprendido a escucharse de verdad, a respetar los espacios del otro, a entender que el amor no consiste en fusionarse, sino en acompañarse. Alejandro continuó con su vida profesional, manteniéndose alejado del foco mediático en la medida de lo posible. Pero ya no desde el rechazo, sino desde la elección consciente. A veces acompañaba a Miguel en eventos puntuales, otras veces prefería quedarse en casa, y ambas decisiones eran igual de válidas, porque ya no había imposición, había acuerdo.
Uno de los momentos más significativos llegó meses después, durante un concierto especialmente importante en Barcelona. El teatro estaba lleno, la atmósfera cargada de emoción. Miguel, en medio de su actuación, hizo una pausa inesperada. Miró hacia el público y dijo: durante muchos años canté historias que no eran completamente mías. Hoy, cada canción que canto tiene un pedazo de mi verdad. Y esa verdad no sería posible sin alguien que me enseñó a no tener miedo. No mencionó nombres, no hizo declaraciones explícitas, pero todos entendieron. En primera fila, Alejandro lo miraba en silencio, y en esa mirada había algo que ninguna palabra podía describir. Orgullo, amor, complicidad. Ese momento no fue un espectáculo, fue una confirmación de que, a pesar de todo, habían llegado a un lugar donde podían ser quienes realmente eran. Sin máscaras, sin filtros, sin necesidad de explicarse constantemente, porque cuando la verdad se vive, no siempre necesita ser explicada, solo necesita ser sostenida. Con el tiempo, la atención mediática disminuyó, como suele ocurrir. Las historias nuevas reemplazaron a las antiguas. Los titulares cambiaron de foco, y lo que alguna vez fue una noticia impactante, se convirtió en parte de la normalidad. Pero para Miguel y Alejandro, nada de eso era relevante, porque su historia nunca fue para los medios, fue para ellos. Y en ese espacio íntimo, lejos del ruido, seguían construyendo algo que no necesitaba validación externa. Un amor imperfecto, pero auténtico. Un amor que no evitó el conflicto, pero que aprendió a atravesarlo. Un amor que no se basó en la idealización, sino en la aceptación. Y quizás esa sea la mayor enseñanza de esta historia, que el verdadero amor no es el que se muestra perfecto ante el mundo, sino el que se sostiene cuando el mundo deja de mirar. Hoy, a sus 53 años, Miguel Poveda no solo es un artista consagrado, es un hombre que decidió dejar de dividir su vida, que entendió que la coherencia vale más que la aprobación, y que encontró, en medio de todo, algo que durante años buscó sin éxito: tranquilidad. No una tranquilidad superficial, sino una paz profunda. La paz de saber que no hay nada que esconder. La paz de sentirse visto, comprendido, aceptado. La paz de llegar a casa y saber que alguien está ahí, no por obligación, no por costumbre, sino por amor. Porque al final, más allá de los escenarios, de los aplausos, de los titulares, lo que realmente importa es eso: tener un lugar al que volver y alguien con quien quedarse. Y en esa verdad, simple pero poderosa, Miguel Poveda encontró su historia más importante. No la que canta, sino la que vive.